este mundial está siendo para todos complicado, no hay una selección. El otro día parecía que Francia sí era un rival temible, lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos España con Portugal, que creo que ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto. O sea, no hay selecciones que han mantenido o lo que se venía haciendo antes del Mundial. ¿Por qué? Porque los rivales juegan, porque es muy difícil, hay unas condiciones diferentes a lo que se venía viendo en los otros mundiales. A mi entender, creo que los jugadores, la gran mayoría de los que han jugado muchos partidos este año, bueno, lo están sintiendo y por eso creo que el nivel no es el del que estamos acostumbrados. Pero dicho esto, creo que el nivel de Argentina es aceptable, hemos ganado los 4 partidos. Y creo que eso es para estar satisfecho. Como siempre hay cosas para corregir, incluso cuando se gana, pero creo que el nivel de todas las selecciones, más allá de que siguen siendo un montón, hay 4 o 5 favoritas, esas mismas favoritas no están desplegando lo que parecía antes del Mundial, por todos estos motivos que te acabo de explicar. Fernando Cis, de Dispor Radio y de Doble Amarilla. Leonel, a diferencia de las otras conferencias de prensa, hoy tenemos la conferencia después del entrenamiento. Entonces te quería preguntar, primero si tenés el 11, y en segundo lugar, una reflexión sobre la eliminación de Brasil. Gracias. Sí, el equipo lo tengo, pero todavía yo no se lo dije hoy, así que imagínate, así que a ustedes tampoco se lo voy a decir. Pero más o menos ya saben por dónde va el tema, por lo que he visto más o menos. Nico me vino informando más o menos ahora de lo que dicen ustedes y está por ahí. Y de Brasil, bueno, yo vi un rato del partido porque estábamos también entrenando, después suspendimos un poco el entreno porque había tormenta, entonces lo vi cortado. Pero un poco de lo mismo de lo que respondía a tu compañero, en la dificultad. Noruega es un muy buen equipo. Creo que si Henrich mete esa pelota, creo que con 1-1 o con 0-0, hoy estamos hablando de otra cosa. Esa es la realidad del fútbol. Y quedó eliminado como nos pudo pasar el otro día a nosotros y como puede pasar a la mayoría de selecciones. Pero creo que se enfrentó a un gran rival. Esa es la realidad. Y dicho esto, bueno, nosotros estamos, como dijimos el otro día de Cabo Verde, estamos alerta porque también Egipto es un buen rival. Leo, acá a tu derecha, Gastón Recondo para Carnaval. En relación a esto que te dice Fernando y a lo que el otro día te preguntaba el tanque Denis, Germán, vos diste una respuesta sobre lo que te parece que puede estar pasando en Italia. Yo te escuchaba y decía, es exactamente lo que resolvió en la selección argentina este cuerpo técnico. La gente se identifica con ustedes porque el equipo gana, pero sobre todo porque juegan como siente el fútbol el argentino. Y ayer cuando Brasil se queda afuera, lo que más le reprochan a Brasil no es la eliminación, sino no haber jugado como Brasil. Y no es que lo dicen hinchas o periodistas, lo dijo Romario, lo dijo Vanderlei Luxemburgo, lo dicen personas muy importantes para el fútbol brasileño. Yo quiero preguntarte desde el otro día, ¿cómo hiciste para que la Argentina recuperara la esencia en la selección nacional y que la selección jugara como en otros tiempos ya había jugado, como el futbolero argentino siente y cree el fútbol? No está Néstor acá, está, que el otro día tuve que te respondí eso el otro día. Él me preguntaba si el equipo había sentido la presión de ser candidato y yo creo que todo lo contrario. Cuando esta selección hace años que viene jugando después de ganar el Mundial como candidata hacia donde va y siempre ha jugado bien. Y yo creo que en un partido, cuando las cosas no te salen o que el rival te mete en dificultad, no hay una sola manera de ir a ganar. Si no te salen las cosas jugando bien, no juntas pases, no hay muchas maneras. Con la garra, con la intensidad, con los huevos, con el espíritu nuestro que llevamos incorporado todos nosotros, y eso lo tiene el equipo. Después, sí, claro que se puede jugar mejor, claro, pero cuando no se puede jugar bien necesitas eso, y si no tenés eso te vas afuera. Yo estaba convencido que si el otro día el equipo no saca ese temperamento, quedábamos afuera, seguro, porque ellos no habían puesto las cosas difíciles. Entonces yo quería
remarcar eso que le dije a Néstor, de que al contrario no me pareció, y se los dije a ellos, a los jugadores también, porque el partido lo revisamos un montón de veces y siempre Argentina fue el protagonista del partido, y los errores puntuales del gol y 2 o 3 situaciones que tuvieron ellos no nos bajoneó, al contrario, nos siguió, seguimos atacando. Entonces yo creo que eso es una buena señal. ¿Y cómo hicimos? Pues diciéndole cómo hacían en su potrero, en sus casas, en su equipo de barrio cuando no tenían la pelota, intentar recuperarla. Hay veces que la táctica queda de lado, la estrategia queda de lado en ciertos motivos, porque cuando no podés tenés que romper esquema de alguna manera, a veces con una pelota parada, a veces con otra cosa, y creo que el equipo eso lo lleva adentro. Por eso estoy tranquilo desde ese punto de vista, y seguramente se pueda jugar mejor, como todas las otras selecciones que yo creo que ninguna está desplegando un fútbol total. Todos los entrenadores estarán siempre pensando que se puede jugar mejor, pero particularmente nosotros tenemos eso, que si no jugamos bien, bueno, tenemos la suerte de que estos chicos siempre dan ese plus de temperamento, de ganas de no querer perder. Before we continue, could we please ask photographers to kindly leave the room? Thank you. A los fotógrafos se les pide de la manera más amable que por favor salgan. Gracias. Espera. Lionel, ¿cómo te va? Nicolás May acá, para Cadena 3 y la Central Deportiva. Yo te quería hacer 2 consultas. La primera sobre Leo Messi. La verdad que jugar un mundial con 39 años de la forma que lo está haciendo él, yo no sé si sigue sorprendiendo, pero impacta. Y por otro lado, Egipto es otro rival africano. ¿Crees que puede ser superior todavía a lo que hizo Cabo Verde, teniendo en cuenta que tienen por allí ustedes más referencias de futbolistas algo más reconocidos que los caboverdianos? Gracias. Bueno, Leo creo que está bien, no refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene, no me lo dijo, así que jugará igual. Y Egipto es una muy buena selección, porque además que tiene jugadores de jerarquía, tiene un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, y tiene una idea marcada de juego y juega bien. Y es verdad que ha ganado solo un partido de 4, los otros los ha empatado, pero siempre ha tenido una marcada línea de juego, ha complicado a todos sus rivales, y mañana hará lo mismo. Es un rival complicado. Lionel, ¿qué tal? Acá, Gustavo Yarroch para Radio La Red. Hablaste de que el equipo tiene margen de mejoría y te quería preguntar, ¿en qué te gustaría a vos que Argentina mejore futbolísticamente? Y después, consultarte si el hecho de que enfrente estará un jugador como Salah requiere una planificación defensiva especial o si es la misma que el resto de los partidos. La idea es retomar un poco más allá de dominar el partido, que lo dominamos también con Cabo Verde, no tener esas transiciones que a lo mejor tuvieron ellos, que nos llegaron Cabo Verde 2 o 3 veces y nos hizo daño. Intentar con la pelota defendernos. Nosotros somos un equipo que nos defendemos con la pelota, estar un poco más fino de ese aspecto, no hacer la jugada tan rápida. Cuando se recupera por ahí la pelota, no intentar llegar en 1 o 2 toques al arco, que creo que eso es un aspecto que en los últimos partidos hemos visto que a veces recuperábamos y queríamos atacar muy rápido antes de juntar 5 o 6 pases. Bueno, es un poco la idea de mañana. Y Salah es un gran jugador, será un placer poder enfrentarlo. El equipo ha jugado con grandes jugadores, contra grandes jugadores, y siempre hemos tomado recaudo a nivel colectivo, que creo que ellos lo merecen porque son un buen equipo. Más allá de que él sea un gran jugador, analizamos al equipo. Lionel acá, Morena Beltrán para ESPN. Quería preguntarte por qué en este Mundial, quizás a diferencia de Qatar 2022 o otros momentos de tu ciclo, te inclinaste por Alexis McAllister de 5, quizás en otro momento fue Paredes, Enzo Fernández, incluso en Qatar. ¿Por qué hoy Alexis ahí y Enzo un poquito más adelantado? Gracias. No, porque Leandro vino lesionado, simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado
sensación de estar bien, porque incluso cuando ha estado no al 100% ha jugado. Después de Qatar, ya te hablo, ha jugado casi siempre Leandro y bueno, lamentablemente no ha venido, bueno, ha venido lesionado después del partido de, no sé si en Copa Libertadores con Boca. Y hizo un esfuerzo bárbaro para llegar y bueno, el suplente creemos ideal era Alexis, porque Enzo en su equipo estaba jugando una altura más, siempre cada vez más llegando al área y por eso optamos que cuando no estaba Leandro juegue Alexis, sabiendo que Alexis también puede jugar una altura más y lo hace muy bien, pero el motivo principal es que Leandro no es que no estaba al 100%, estaba lesionado, esa es la realidad. Leo, acá atrás, acá. ¿Cómo te va? Hernán Claus del diario Le. Quería consultarte que hubo varias charlas hoy en el campo de entrenamiento y en la previa. ¿Qué hiciste hincapié con los jugadores de cara al partido con Egipto? ¿De qué hablaste para tratar de que haya una mejoría futbolística? Porque claramente espiritual el equipo lo ha mostrado. Varias charlas, una. Bueno, había una en el campo de juego. ¿Vimos? Esa que me dijo Nico que ustedes preguntaban de qué. No hablábamos de fútbol ahí. ¿No? No. ¿Qué hablaban entonces? Ah, no. No, está bien. No, pero sí que hemos hablado ayer de Egipto, de las cosas que queremos hacer. No voy a hablar adelante de que están ustedes, imagínate, sería. Pero sí que hubo charlas y hablamos y debatimos de cómo enfrentar a este rival, porque al final, si nos quedamos en Cabo Verde y este partido va a ser diferente, hay otros jugadores, juega de otra manera, entonces, bueno, a lo que nos podemos encontrar, sabiendo que no podemos perder nuestra esencia, haciendo hincapié un poco de lo que necesita, que creo que le respondí ahora a Gustavo, de hincapié un poco en lo que creemos que tenemos que tener para que el equipo, bueno, sea el que conocemos. Leonel, aquí, Maxi Grillo para TNT Sports. Me acuerdo que habíamos hablado en una entrevista en el canal y tu mayor preocupación era el tema del calor y los viajes y el desgaste. Quería saber si, más allá de ganar, por supuesto, esta sigue siendo tu principal preocupación, cómo lo vas administrando, porque además es paradójico que el Mundial avanza, hay menos partidos, más complejo se pone y menos descanso hay. Sí, bueno, ya lo dije el otro día, pero no es solo para nosotros, no es una queja contra Argentina, que creo que a lo mejor, no sé si es posible, yo estoy hablando desde mi rol de entrenador, no del que hace el calendario. Yo creo que cuando más llegando al final, más descanso tenés que tener por una cuestión lógica, más partido, y está siendo al revés. Nosotros jugamos el otro día en Miami con todos saben, con la temperatura que hacía, y jugamos mañana a las 12 del mediodía. El descanso no es ideal, creo que Egipto tiene un poco unas horas más, o sea, no hay mucha diferencia, pero yo creo que cuanto más se va llegando el final del Mundial, las etapas finales, es cuando más descanso. No sé si se hubiera podido, pero sí que creo que es para tenerlo en cuenta. Y el calor, bueno, el partido que jugamos con calor fue en Miami, el resto jugamos de noche y en cancha cerrada, y mañana jugaremos en cancha cerrada, así que en cuanto a eso, sacando el partido de Miami no tenemos queja. Leonel, Joana Don para Diario La Capital y La Capital Más. Siguiendo un poco con este tema, ¿hoy te preocupa más el rival o el desgaste que pueda tener el equipo a esta instancia del Mundial? Y si hay algo que no te haya gustado contra el partido de Cabo Verde, que todavía no pudiste corregir de cara al partido de mañana. Muchas gracias. Bueno, la segunda creo que ya respondí a ellos y a vos creo también ahora. Y que me preocupa, no el desgaste, creo que estamos los dos iguales de equipo, jugamos los dos 120, nosotros tenemos la posibilidad de poner gente que a lo mejor no ha jugado esa cantidad de minutos, intentaremos que alguno pueda jugar de esos chicos, para que bueno, podamos estar un poco más frescos y tener en el banco esos chicos que han jugado algunos partidos y están para los minutos que lo necesitemos. Y lo otro creo que está respondida. Leonel, acá, Leonel.
Sí. ¿Cómo estás? Mayro Varela para Equipo 10 de Salta, estamos en vivo. Te quería consultar acerca de, tanto hablaban recién de Salah como de Marmoush. Digo, ¿cómo evaluaste si algún cambio de esquema en relación a esto, a estos dos delanteros ofensivos, pensando en que podía haber algún cambio de esquema? Si lo evaluaste de esa forma, y recién hablabas de la preparación física en cuanto al desgaste que hicieron por el tiempo extra. ¿Cambió en algo para este partido? Gracias. Si cambió algo para el partido, ¿pero qué? ¿El esquema o qué? Sí, si evaluaste algún cambio de esquema. Sí, pero si cambiamos el esquema por el partido, por el descanso. No, son dos preguntas diferentes. Bueno, no, el esquema nosotros podemos jugar de varias maneras en el mismo partido y mañana el equipo que saquemos será más o menos parecido a lo que venimos haciendo y sí es verdad que tenemos cuidado con esos jugadores, pero no vamos a cambiar el esquema en principio. Si después durante el partido hace falta, ya saben que lo hemos hecho y lo podríamos hacer. Carlos Fernando Navarro Montoya para Radio Nacional. Hablaste que el partido, obviamente, cuando hay futbolistas es diferente, no hay dos partidos iguales, pero ¿crees que la fisonomía, la figura de Egipto es similar a lo de Cabo Verde en cuanto a que se sienten cómodos jugando en un bloque bajo? Y la otra consulta es si ya Leandro Paredes está al 100%, si está disponible para jugar. Sí, Leandro está disponible y por lo que creo que me dijo Nico, dijo que va a jugar, así que dijo él que va a jugar, ¿no? Que él se metería en el equipo, algo así. Así que juega. Y creo que que Egipto no juega tan bajo, no. Es un equipo que está hecho de otra manera, es un equipo que ataca y bastante diferente. También es verdad que Cabo Verde contra Arabia fue un equipo totalmente diferente al que jugó con nosotros. Con nosotros y con España estuvieron en bloque bajo y con Arabia fue otro equipo. Entonces estamos preparados para lo que sea. Nosotros siempre le decimos a nuestros futbolistas, mira, esto es lo que vemos, hacen esto la mayoría de las veces, pero muchísimas veces contra nosotros muchos cambian. Entonces hay que estar atento a eso porque puede pasar y tenemos que estar y contrarrestar a eso si es necesario. En principio es un equipo que no se defiende bajo, tiene jugadores para defender o para atacar, mejor dicho, y cuando se defiende bajo creo que no es lo suyo, no lo hicieron, pero bueno, mañana ya veremos qué nos presentan. Leonel, aquí Néstor Clivati, del Espectador, ¿qué tal? Bien. Seguramente tienen que trabajar en varios frentes en estas pocas horas que quedan, en el momento ya más complejo de la competencia. ¿Cuál es la parte más difícil de atender? ¿El aspecto físico? ¿El aspecto emocional, del que hablamos mucho el viernes? ¿De algún matiz táctico que desde afuera a lo mejor sugiere un cambio para un valor agregado, pensando en que el equipo crezca con los rivales más duros o con los listones más altos? ¿Cuál es el escenario más complejo de resolver en poco tiempo? Gracias. Bueno, normalmente siempre pensás en lo que pasa dentro de la cancha, pero sí es verdad que todo el día, entre que no pudimos entrenar, entre que el avión salió tarde y ya un poco estás debiendo la atención más en el tema de que los jugadores recuperen, y cuando no se puede entrenar, estar pensando en que ellos recuperen, pero en principal medida siempre analizar el rival. El aspecto nuestro es siempre lo mismo, darle herramienta al futbolista para que vean dónde le podemos hacer daño y dónde nos podemos defender. Siempre hemos trabajado de la misma manera, pero sí es verdad que estos días han sido diferentes porque no hemos tenido tanto tiempo y en el medio el problema de la climatología y del viaje un poco retrasado, entonces eso hizo que prioricemos la recuperación y los entrenamientos han sido bastante más cortos de lo que uno puede pretender, entonces hacer mucho hincapié más en analizar, en videos, en mostrar imágenes, en hacer reuniones y charlas para saber lo que nos vamos a encontrar. Lionel, acá. Tim Saurrell para Canal 26, recién confirmaste que va a jugar Leandro Paredes el otro día. ¿Qué buscó el cuerpo técnico con el ingreso de Paredes frente a Cabo Verde? Y si eso puede ser una clave, un punto fuerte para el partido de mañana.
Bueno, buscamos que como estábamos teniendo la pelota, estábamos atacando, él la distribuye bien. Es un jugador que ya lo conocemos, yo no me voy a poner a explicar acá lo que es él. Y bueno, estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Con Alexis el equipo juega bien. Es verdad que Alexis ha hecho un esfuerzo bárbaro para jugar ahí porque no es su posición y lo ha hecho magníficamente bien, no solo estos partidos sino anteriormente. Pero el 5 de la mayoría de los partidos ha sido Leandro y es verdad que cuando la pelota pasa por él, bueno, se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y encontramos jugadores a otras alturas con un pase mucho más vertical, que Leandro tiene esas cosas, entonces para nosotros sigue siendo un jugador fundamental. Vamos con las últimas dos. Hola, Scaloni, aquí a tu izquierda, Antonio Ruiz, Cadena COPE de España. Me suena esa voz, me suena. Te quería preguntar, hablabas ahora de la igualdad, ¿no? Que están teniendo todos los presuntamente favoritos, ¿no? No hay ninguno que destaque. Me gustaría saber cuál crees tú que debe ser esa cosa que ponga a cada uno de ellos, que le marque la diferencia, que le tome ventaja frente a otro para llegar lo más lejos, y si España la ves llegando también a esa instancia, a esa final con Argentina, por ejemplo. Bueno, no sabría decirte qué es lo que tendría que hacer un equipo para ser favorito. Lo que es evidente de que las selecciones no han sido capaces de hacer, bueno, ya España jugó, este es el 5º partido, ¿no? Nosotros 4. España en 5 partidos creo que va de menos a más, eso es evidente. Y lo que digo que en 5 partidos o en 4 partidos no han sido todos regulares como para demostrar. Eso indica varias cosas. Uno, que el Mundial es complicado, los viajes, el calor, las canchas, el césped no es el mismo, no corre muchas veces la pelota. Hay muchos aspectos que hace de que no se pueda ver ese favoritismo grande, porque al final siguen siendo favoritos. El otro día Francia con Paraguay le costó un montón, pero no solo por lo que es Paraguay, sino porque hubo muchos aspectos en el partido: el calor, el horario, la cancha que no corría, el partido que se para en el minuto 20. Por eso digo que no es un mundial normal en ese aspecto, y ninguno ha marcado una diferencia grandísima. Pero al final van a llegar esos, y si toca la final, ojalá, yo la firmo. Vamos a intentarlo, ojalá. Ellos tienen un camino todavía por hacer y nosotros todavía uno más, un paso más, así que esperemos. Gracias. Lionel, Emanuel Gutiérrez de MVP Sports. Me ha gustado mucho la autocrítica que ha tenido el grupo después del partido con Cabo Verde. Leo dijo que habían varias cosas que corregir. Paredes hoy mencionó específicamente la presión alta, y te quería hacer una pregunta táctica porque factores externos también han mencionado la distancia recorrida de Argentina. ¿Para ti puede haber una correlación entre la presión alta efectiva y la distancia que corre el equipo o no? ¿Y por qué? Me mataste ahí, ¿eh? Yo la verdad que no soy fanático de los números de lo que corre el equipo. No, si me apuras no lo sé, no sé lo que corre el equipo, y entonces no podía hacerte la relación porque no la sé, pero que el equipo corre. No tengo duda, porque si no, cuando juegas contra rivales como Cabo Verde, que físicamente son superiores, porque es evidente, son más rápidos, más fuertes, si equiparás un montón de cosas y después la pelota gira, bueno, terminás llevándote el partido. Pero que el equipo corre, no tengo duda. Eso lo doy por descontado, porque sé que van a dejar hasta la última gota de sudor, hasta el último momento que estemos en un mundial. Eso no, lo que menos me preocupa es eso. Yo estoy para mejorar. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del